Bien, buenas tardes y en esta tarde quiero compartirles una palabra para cada uno de ustedes, para mí mismo también, y quiero compartiros son 9 llaves, le vamos a llamar así, para tener una fe dinámica, una fe afirmada. Y por el tiempo no nos va a dar el tiempo para poder dar todas estas llaves, pero vamos a dar algunas pocas y en otra segunda sesión vamos a acabar de compartir esta palabra que quiero compartirlo para que nos haga bien. Así que un tema esencial para el cristiano que tenemos que experimentar y vivirlo. Y algo de fe que quizá no hemos aún aprendido. Fe. Hay ciertas llaves que Dios ha dado a su pueblo para que empiece a funcionar. A menudo hacemos oraciones, pero aparentemente no pasa nada. ¿Cuántos llevamos orando por algo y parece como que no se cumple en lo que nosotros tenemos orando al Señor? ¿Cómo llegar a tener esa fe y poder experimentarla en nuestra propia vida? Quiero que vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Y fue una petición que los mismos discípulos le pedían al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Qué cosa tan grande, ¿verdad? La fe. Y es que para tener esa fe, como un grano de mostaza tan pequeña, el grano de mostaza es la semilla más pequeñita que hay. Solamente hay que empezar a tener esa fe como un grano de mostaza. Y tu fe va a ir agrandándose. Y podrás ver los milagros del Señor. Necesitamos esa fe. Como el grano de mostaza, que es tan pequeño, pero luego se hace tan grande que se hace un árbol grande. Grande, grande. Cuando empieza a crecer, es tan importante este árbol. Hay varias llaves que el Señor nos ha dado para que la fe empiece a funcionar en nuestras vidas. Y quiero compartiros algunas de esas llaves en esta tarde. Una de esas 9 llaves. La primera de las llaves que vamos a abrir para poder poner en funcionamiento nuestra fe: mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Tener nuestros ojos puestos en Él. Tener nuestra mirada puesta en el Señor. Si no tenemos puestos los ojos en Jesús, ya te aseguro que tu fe va a ser muy bajita. Tenemos que tener nuestra fe puesta en el Señor. Nuestra mirada puestos los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? La fe. De la fe. Y es que tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Cada día, cada momento, cada minuto. Locos por Jesús. A veces dirán, es que esta gente están locos. Sí, bendita locura.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mirar a Jesús, la primera llave. Dios mira las situaciones de una forma distinta a cómo miramos nosotros. Y nosotros deberíamos saber cuál es el propósito de Dios en las situaciones de nuestra vida. Verlas desde su punto de vista, no desde el nuestro. Pero para llegar allí, tenemos que dejar de mirar nuestras circunstancias que nos rodean. Y mirar a aquel que tiene la perspectiva perfecta y correcta, que está por encima de todas las cosas y él lo domina todo. Así que, puesto los ojos en Jesús, no en las circunstancias de nuestra vida, no viendo las cosas que te vienen. A veces vemos los monstruos como los gigantes que nos vienen y nos asustamos tanto que echamos a correr. Nos vemos pequeños como aquellos que fueron a visitar la tierra prometida, ¿verdad? Habían mirado no con la fe en Dios, sino habían mirado con la fe en las circunstancias que le rodeaban y vieron allí gigantes. Y venían corriendo diciendo, no, nos van a matar a todos, allí hay hombres muy altos, muy grandes. Tenían la fe puesta en las circunstancias que le rodeaban, menos dos. Aquellos dos hombres de fe, Josué y Caleb, que tuvieron que hacerle la contraria a los otros, diciéndole, hombre, pero ¿dónde está vuestra fe? Somos hijos de Dios, Dios está con nosotros. Y los vamos a comer como pan. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos que fijar nuestra mirada más intensamente en Jesucristo, para que nuestra fe sea fortalecida y venzamos los gigantes y venzamos los obstáculos de esta vida. Si no, estamos perdidos. Eso es lo que quiere el diablo. Que nos achiquemos y veamos los gigantes. No, y por aquí no, y por allí tampoco. Uy, esto. Y Mateo capítulo 14, versículo del 27 al 29. Ahí vemos a un discípulo del Señor andando sobre las aguas. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca en mitad del mar, andaba sobre las aguas y no se hundía para ir a buscar al Señor, en busca de él. Mientras este hombre, Pedro, miraba a Jesús, pudo andar, puesta la mirada en el Señor. Pero cuando comenzó a hundirse, versículo 30, dice que al ver el fuerte viento, al ver las circunstancias que le rodeaban, quitó la mirada del Señor y tuvo miedo. Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Había quitado la mirada de Jesús. Igual puede pasarnos a nosotros, hermanos y hermanas. Si miramos al viento contrario que sopla, si miramos los problemas que nos rodean, en vez de tener la fe fundada en Cristo nuestro Señor y saber que Él está con nosotros, si quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe decae.
Mirar a Jesús. La primera llave. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde? Es penoso, hermanos. Yo he visto cristianos comprando lotería. Y la Biblia no dice que esté prohibido comprar la lotería, sí dice que no estemos en los sortígelos y en todas esas cosas. Es cierto. No participemos en los juegos de azar. En el Antiguo Testamento está claro. Pero a lo que yo quiero venir, ¿dónde está tu fe? ¿Tu mirada está en Cristo? No, pero a ver si el Señor hace que me toque y me saca de esto. ¿Dónde está tu fe? ¿Es la lotería? Yo conocía a una persona que iba mucho al bingo y decía, ay, a ver si el Señor me saca y mira, ya esta semana me toca un bingo y ya me he sacado el apuro. Al contrario. El bingo, pero ¿Dónde está nuestra fe? ¿Tienes la mirada puesta en Jesucristo o tienes la mirada puesta en las circunstancias que te rodean? Primera clave, mirar a Jesús. ¿Puedo hacer un inciso yo aquí? Un testimonio, claro que sí. Estaba, Puedes darlo aquí para que salga en la cámara. sí, pues está Así te grabado. sale grabada y lo podrán escuchar otras personas. No, pero es igual. Bueno, dale. Con la voz. Vale, alza la voz. Estábamos, cuando cogimos el centro de rehabilitación de Vigas, estábamos yo hace poco también que me había convertido y decían que necesitábamos 100.000 y pico de pesetas para poner la luz, que no teníamos ni luz ahí. Entonces dije, si me toca la lotería la voy a estaba recién convertido. Dice, yo pago la luz. Y qué va, y había echado lotería, porque era al principio de esto y todavía no entendía muy bien, pero me dijo, y después que no me había tocado, digo, Señor, no me has contestado. Dice, no, porque tú tienes dinero para pagar. Págalo. Qué bueno. Y lo pagué. Qué bueno. ¿Vale? Así es que se acabó la lotería. Al Señor no se puede engañar. Qué bueno. Esta es la primera llave que he compartido con vosotros. Mirar a Jesús. Cuando estamos mirando fijamente a Él es como una conexión directa. Es como una soldadura que no se puede romper. Pero cuando uno gira la mirada del Señor, nos va a pasar como le pasó a este hombre. Tuvo miedo. Miró las circunstancias que le rodeaban en la vida. Y se vio allí como hombre y se hundía. Pero cuando estamos puestos los ojos en Jesús, estamos firmes. Bien, la segunda clave para que nuestra fe sea firme y nuestra fe se engrandezca. ¿Cómo? La segunda llave, corrigió mi esposa. Llenar la mente de la palabra del Señor. Amén. Si tú quieres que tu fe sea fortalecida, si tú quieres que tu fe se engrandezca, tienes que tener la mente llena de la palabra del Señor. Si tú la tienes llena de partido de fútbol de primera división, el Barça Madrid y el Sabadell y el otro, o la tienes llena de qué sé yo, difícilmente tu fe sea fortalecida. Difícilmente, por no decirte imposible. ¿Y cómo podemos llenar la mente de la palabra de Dios? Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante leer la palabra del Señor, leer las promesas de Dios. Tenemos que saber lo que dice la palabra del Señor. Si el Señor promete una cosa, Él la va a hacer. Él la va a cumplir. Pero si nosotros no sabemos lo que dice la palabra del Señor, difícilmente nuestra fe va a ser engrandecida y fortalecida. Nos vamos a venir abajo.
El Señor nunca llega tarde. Dios siempre está ahí. A veces nuestras oraciones vemos que no llegan, ¿verdad? Pero si tú tienes tu mente llena de la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a sacar de dentro de ti muchos versículos de la Biblia, que es palabra de Dios, que te va a convencer, que te va a dar el gozo, que te va a dar la seguridad. El que no es conmigo contra mí es. Gracias, Señor. Porque yo estoy contigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Porque todo lo puedo en ti. Somos más que vencedores en Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada, ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que tiene amistad en el mundo se considera enemigo de Dios? No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Los mentirosos, los idólatras, los fornicarios, los que se echan con varones, los tales, no heredarán el reino de Dios. Y tantas palabras que nos dice la Biblia, la Escritura, ¿verdad? Que cuando uno tiene la Biblia en su mente, automáticamente esto nos da fuerza para que nuestra fe sea engrandecida. Porque sabemos lo que dice el Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor. Antes de que me pidáis, yo ya sé de que estáis necesitados. Gracias, Señor, porque tú ya lo sabes. Pero si uno no alimenta la palabra del Señor en su mente y en su corazón, difícilmente vamos a poder seguir adelante, que nuestra fe aumente. No depende de Dios, depende de ti. Depende de ti y de mí. Segunda llave. Llena tu mente de la palabra del Señor. Llénala. Dios promete. Dios tiene una palabra. Dios no miente. Y si Dios lo dice, Dios lo hará. Pero tenemos que estar familiarizados con la palabra del Señor. Tenemos que estar. La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? ¿Y de qué? Por la palabra de Dios. Hay una relación entre el transmisor y el receptor. Hay una relación entre hablar y recibir. Y tenemos que estar ahí, sabiendo que estamos recibiendo la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón. Y toda la palabra de Dios está controlada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo domina mi mente y domina tu mente, podremos ver la palabra del Señor obrar en nuestras vidas. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Anita, que es veloz como el rayo. El apóstol San Pablo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Claro, si leemos la palabra de Dios,
por el Espíritu Santo que está inspirada la Biblia, actúa en nosotros los creyentes y nuestra fe se fortalece. Nuestra fe se fortalece. Y es que dice Dios, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar al Señor. Ahí va. No dice que sin fe, rara vez, a lo mejor. No, no. Sin fe es imposible agradar al Señor. Y tenemos que, pues, poner la mirada en Jesús. La primera llave. Y la segunda llave, la palabra del Señor. Tercera llave, para que tu fe y mi fe, la fe del cristiano, sea fortalecida. Ser llenos del Espíritu Santo. Esta es una llave muy importante. Es tan importante que el Espíritu Santo ocupe nuestra mente, nuestra vida y nuestro ser. Que el Espíritu Santo se refleja en nuestras vidas. Cuando estamos hablando con la gente, la manera de hablar que tenemos. El Espíritu Santo es de una manera y Él vive en nosotros. No podemos andar hablando diciendo tacos y hablando de una manera tan vulgar y tan... Yo no sé vosotros. A mí me ha pasado, y la gloria es para el Señor, pero estando hablando con gente, con clientes en mi trabajo y cuando he hablado ya con ellos del trabajo y todo, luego les he testificado del Señor y me dicen, ya sabíamos, yo ya sabía que usted tenía algo de religioso. Y yo le digo, ¿pero por qué sabía usted? Si yo no sé, por la manera de hablar, por la manera de expresarse, o cuando usted me ha hecho así en la mano, algo. Ese es el Espíritu Santo. Que somos luz, como dijo Jesús, en medio de las tinieblas. Somos luz, o debiéramos serlo. Es penoso que hagan cristianos que pasan como desapercibidos. Y algunos dan unos testimonios que yo le he dicho a más de uno, cállate y no digas ni que eres creyente, ¿eh? Vale más que te estés calladito. Llenos del Espíritu Santo. Porque podemos estar llenos del Espíritu Santo o podemos estar casi vacíos. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero si uno, su fe fortalecida, dice el apóstol San Pablo, se llenos del Espíritu Santo. Pero si uno anda que no se alimenta y estas llaves no las usa y no se prepara, no entristezcáis al Espíritu Santo. Y casi como que no hay nada en esa persona, vacía. Todos los lugares de su vida, muchos huecos en su interior, son lugares ocupados por espíritus inmundos. ¿Cómo que dice este predicador? ¿Qué dice Pepín? ¿Espíritus inmundos en un creyente? ¡Sí! No, hombre, si está el Espíritu Santo, ¿cómo va a haber el Espíritu Santo de Dios y los demonios? ¡Sí! Claro que sí. Un creyente no puede estar poseído, pero sí puede tener puertas abiertas de pecado en su vida. Y esas puertas de su vida de pecado, precisamente, no está el Espíritu Santo ahí. Se le llaman ataduras, o nudos. Son pecados que cristianos tienen. Unos caen en la masturbación, otros caen en adulterio, otros caen en qué sé yo y en qué sé... en dos que cristianos tienen dentro de la iglesia y esas áreas de su vida están tomadas por el diablo. Y el diablo te dice, no lo digas, no lo digas porque no veas cómo se enteren de que
de que tú abres el vídeo, el internet, te metes la pornografía, te van a echar. Ese es el arma del diablo. Y esa persona está atada en ese área de su vida por el diablo, aún siendo cristiano. Aún siendo cristiano. La Biblia es clara. Dice la palabra del Señor que había un hombre que barrió su casa y la limpió y la adornó y la dejó perfecta. Y cuando la tenía perfecta y adornada y limpia, es que el Espíritu de Dios había venido a su vida. Pero un día esa persona dejó su vida como hijo o hija de Dios. Y dejó su vida y se marchó. ¿Quién se marchó? Dice que luego la Biblia que su casa estaba limpia, barrida, adornada y vacía. ¿Qué pasaba? Que estaba vacía y limpia, adornada y todo ahí reluciente, pero no había nadie ahí dentro. El Espíritu Santo se había marchado. Por la vida que esta persona empezó a llevar. Y dice la Biblia que el demonio primero que salió vino con 7 peores. Y el postrer estrado fue peor que el primero. Tercera llave. Seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. No le demos lugar al diablo en ningún área de nuestra vida. Y si alguien le ha dado o ha caído en un área de la vida en la que él o ella se sienta que no puede salir, eso no es del Señor, eso es del diablo. Te puede amargar la vida por años y no vas a servir al Señor. Acude a tu pastor, acude a una persona, a un líder, a alguien que tenga algún nivel en el orden espiritual de Dios, confiésalo, que oren por ti y que te hagan una liberación y que quedes limpio en el nombre de Jesús, que salga ese espíritu maligno y malvado que haya en aquella persona. Sé lleno del Espíritu Santo. Es importante que el Espíritu Santo ocupe nuestra mente, nuestra vida, nuestro ser, y se refleja en nuestro andar cada día, en nuestro vivir diario, como uno vive en la vida, en nuestro caminar. La Biblia está llena de ejemplos de auténticos cristianos. Esteban, el discurso que echó Esteban. Y dice la Escritura que rechinaban los dientes de aquella gente que los escuchaban y lo apedrearon hasta la muerte. Un hombre que con su testimonio era lleno del Espíritu Santo. Bernabé, con su ejemplo, con su vida. Y tantos que cuando la gente ve, dicen, estos son cristianos. Así que el Espíritu Santo quiere controlar nuestra vida, ¿verdad? Y muchas veces no le dejamos que Él tome la rienda de nuestra vida. No, hasta aquí guía el Espíritu Santo, pero de aquí para adelante lo guiamos nosotros. Y esto pasa. Pero si dejamos que el Espíritu Santo lleve nuestra vida, vamos a ser llenos del poder de Dios. Él tomará todos nuestros sentimientos, nuestras palabras. Él quiere hacer que nuestra fe crezca en nosotros. No es suficiente con tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y ya está. No. Es muy importante que nuestra fe crezca en nosotros por medio del Espíritu Santo. El andar en el Espíritu es tan importante y no se puede andar en el Espíritu si no somos llenos del Espíritu Santo. Es algo muy importante, hermanos. Tercera llave, ser llenos del Espíritu Santo.
Cuando uno está lleno del Espíritu Santo es que flota, es que ora y ora y ora y se pone delante del Señor y se quebranta delante del Señor y hay un gozo y hay una felicidad y vas por la calle y cada situación, cada momento ves la mano del Señor. ¡Ay, mira Señor, gracias! Aquí el Señor ha puesto su mano y aquí y ves la mano del Señor en cada momento y es que es una vida viviéndola en el Espíritu. Pero cuando no la vives en el Espíritu, no vives nada, la vives en la carne. Una tercera llave para que tu fe crezca, ser lleno del Espíritu Santo. Cuarta llave. Pensar correctamente. Pensar correctamente. Tener pensamientos de fe. Y esta es complicadilla, ¿verdad? Porque la mente ¿verdad? La mente se va rápido. Dios nos ha dado esta llave de pensar correctamente, de que tu fe sea fortalecida. Y Él quiere que siempre pensemos de la forma que nuestro interior se edifique en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces actuamos equivocadamente? Por pensar también equivocadamente. Tantas veces que hablamos de formas negativas. Porque pensamos negativamente, no positivamente, en el Señor, sabiendo que Él está con nosotros, que nuestra fe sea fortalecida en nuestras vidas. Es importante que el Espíritu Santo ocupe tu mente y mi mente y la llene con pensamientos de fe. Y a veces es que nos pasa, y a mí me pasa, nos derrumbamos. Mateo capítulo 16, versículos del 14 al 17. Encontramos dos maneras de pensar sobre las mismas cosas. Vemos que la mente de Pedro había sido llenada de pensamientos correctos acerca de Jesús. Y fue una bendición para su vida, ¿verdad? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba viviendo en el Espíritu. Estaba pensando correctamente con el pensamiento del Señor en su mente. Pensar correctamente. Pero en el mismo capítulo, en los versículos del 21 al 23, vemos que habían pensamientos también negativos de parte de alguien maligno, ¿verdad? Que influyeron sobre la manera de hablar de este hombre. Es tan importante como pensamos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Era un pensamiento del mismo Satanás. Más adelante, el Señor le dice algo, creo que es aquí, ¿no?
Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y Pedro había mirado al hombre, no había mirado a Dios. Estaba pensando con el pensamiento humano y no con el pensamiento del Espíritu Santo. No vayas a la cruz, no padezcas. Era necesario. Es muy importante lo que pensamos. Hay dos vertientes cuando uno piensa algo y tenemos que saber analizarlas. ¿Esto proviene del Señor o no? Es una pregunta que yo lanzo, y para mí mismo, para cualquier creyente. Antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar una determinación, es importante ponernos delante del Señor y saber también, evidentemente, hay cosas que no están escritas en la palabra del Señor, pero uno ya más o menos sabe si lee la palabra de Dios. Evidentemente, si no lee la palabra de Dios no sabe nada. Entonces vale más que se deje aconsejar por personas maduras, ancianos, pastores, gente madura de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo recién convertido me quería ir a vivir a Santa Perpetua. No, que sí, que nos vamos a Santa Perpetua porque allí hay una iglesia y allí cerca tenemos a los testigos de Jehová y les vamos a dar testimonio y les vamos a decir y no sé qué, no sé cuánto. Y mi pastor dijo: anda, ven, loro, ven aquí que te voy a decir 4 cositas con amor. Te acaba de sacar el Señor de la basura y te vas a meter tú otra vez. Y yo, para mí, estaba, que sí, que me voy allí, nos vamos, y allí ya habíamos ido a mirar un piso y todo, con su terraza y todo, estábamos todos ilusionados, mi esposa y yo. Pero yo desconocía las Escrituras. Y me tocó obedecer y decir: yo no lo veo tan mal, pero Señor, tú sabrás, tu siervo. Cuando pasaron los años y yo empecé a madurar, lo entendí. Y dije: gracias, Señor. Hay que leer las Escrituras. Hay que leerlas. ¿Verdad? Pensar correctamente. Tenemos que pensar con la mente de Cristo, no con la mente del ser humano. Porque si pensamos con la mente del ser humano, nos vamos a dar cada batacazo. A mí me gustaría hacer muchas cosas como humano, en mi mente humana, pero cuando ya mi mente, digo, bueno, esto me gusta a mí, pero ¿y el Señor qué dice de esto? Ah, amigo, ahí ya hay un dilema en tu vida. Romanos 7 y 8. Y mi mente lucha con mi carne lucha con mi mente, y lo que quiero hacer es lo que no hago, y lo que hago es lo que no quiero, y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí hay un dilema. ¿Seremos obedientes al Señor o a nuestra mente humana? Ahí vemos, ¿verdad?, que Satanás le influyó de alguna manera a la mente de Pedro, y Pedro en su manera de hablar: no, Señor, no vayas, no vayas. ¿Cuáles son los pensamientos que dejamos entrar en nuestras mentes? ¿Cuáles son? ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Son del Señor? ¿Son nuestros? ¿Son para...? ¿Cuáles son los pensamientos que dejamos que edifiquen nuestras vidas? ¿Cuáles son los resultados que traen estos pensamientos y cómo han afectado a nuestras vidas? A veces nos hemos equivocado, al menos yo. He dicho: Señor, perdóname, pensaba esto así y ahora resulta que no. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 6. Si quieres que tu fe crezca, que tu fe sea fortalecida, si quieres ser más que vencedor, esto es una batalla, hermanos y hermanas, es una batalla. Estamos metidos en un mundo espiritual, aún en la carne y en lo físico, pero el cristiano vive en un mundo espiritual, y si no te metes en el espíritu, vas a ser un perdedor.
Y te va a venir una tras otra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sabéis? Cuando uno va a la mili se prepara para la guerra, ¿verdad? No son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas espirituales del diablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando tú eres perfecto en tu obediencia, le estás castigando a tu desobediencia. Tengamos una mente, la mente de Cristo. Tenemos armas poderosas en Dios, como hemos leído, para destruir fortalezas, para refutar argumentos, para refutar toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y si tú estás lleno del Señor, y si tu mente es la mente de Cristo, si mi mente es la mente de Cristo, podremos destruir fortalezas, podremos destruir gigantes. ¿Quién no tiene gigantes en esta vida? ¿Cuál es tu gigante en tu vida? ¿El gigante del miedo, quizá? ¿Fortalezas de miedo? ¿Cuánto miedo tenemos muchas veces? El miedo de qué tendré, el miedo de qué haré, el miedo de mi trabajo, el miedo de mi economía, el miedo de mi enfermedad, el miedo de mi salud, el miedo de... Y si uno está cogido a la palabra y tenemos la mente de Cristo, nuestra fe va a ser fortalecida. Y el miedo de todo aquello que te afecte negativamente en tus sentimientos. Podremos derribar cualquier cosa que se nos venga encima, cualquier gigante, si tú estás lleno de la mente del Señor. Todo argumento y todo pensamiento destructivo lo vas a poder rebatir cuando uno está lleno del Señor. Y a veces se nos levantan muros de dudas en tu vida. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si esto es un cuento chino? ¿Y si me muero no hay nada y me he perdido toda mi vida aquí no haciendo esto ni lo otro, viviendo en santidad y luego llevaban razón los otros? ¡Siembra dudas el diablo! No sé si a ti te ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado. Ya uno ya ha visto las cosas del Señor bien claras y hemos visto muchas cosas espirituales. Pero la gente que no conoce a Dios o que empieza muchas veces, siembra dudas el diablo. Y cuando uno no está cogido a la palabra del Señor, y cuando uno no tiene la mirada en Jesús, y cuando uno no tiene la mente de Cristo, estas dudas te derrumban y te apartan de la verdad y de tu fe. Muros de duda, muros de incredulidad, muros de miedo de la fe. Pero para llegar a derribarlos, tenemos que reconocer que tenemos armas poderosas para vencer a estos gigantes por medio de nuestra fe. Y tenemos que mentalizarnos y tener la mente del Señor en nuestras vidas. Hay creyentes que siempre están viendo obstáculos, piedras delante de ellos. Siempre ven problemas, siempre ven dificultades. Como la semana pasada se nos predicaba aquí el hermano Felipe. Siempre con problemas, siempre quejándose, siempre siendo quejosos. Hombre, por favor. Personas que siempre tienen problemas, siempre tienen piedras delante, dificultades y quejosos. También hay personas que ven más allá de las dificultades y ven que Jesucristo está por encima de todo eso.
y que Él es más poderoso y Él es más grande que todas estas dificultades. Si nuestra mente está empapada en Cristo, nuestra fe será engrandecida. Y no solamente a ti te va a hacer fuerte espiritualmente, sino que también podremos ayudar a otros a vivir en la dimensión de la fe. Pero si estamos débiles, no nos vamos a tener en pie. Pensad que el diablo, dice la Biblia, está como el león rugiente, esperando a ver a quién puede devorar. Y eso tenemos que tenerlo en la mente en cada momento. No andar hablando del diablo por ahí, pero tú tienes que saber que ¿quién es tu enemigo? ¿Quién es el enemigo de Jesús? ¿Quién es el enemigo de Yahvé? El diablo. ¿Quién es tu enemigo? Si no tenemos la mente de Cristo, andaremos dando tumbos, viviendo en la carne, y el diablo te va a meter por aquí, te va a meter por allí, y al final te vas a hundir, tu fe va a decaer, te vas a apartar de la fe, te vas a perder y veremos a ver si vuelves como aquel hijo pródigo. Y si no, ya sabemos lo que hay. Allí será el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Así que nuestra mente sea correcta, que nuestra mente esté empapada de Cristo, de la fe, que podemos ayudar a otros hermanos, a otras personas. Para pensar correctamente hay que tener pensamientos de fe, mis hermanos y hermanas, pensamientos de fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que se espera. ¿Sí? Tú no ves el mundo espiritual, pero el Espíritu Santo que está en ti, la mente de Cristo, puesto los ojos en Jesús, tú por fe ves. Tú por fe ves. Y cuando pones tu fe en marcha, suceden cosas. Suceden cosas. Pero si uno no tiene la fe, si uno no lee la palabra, si uno no se llena del Espíritu Santo, estas cosas en nuestras vidas de la persona que sea no va a hacer efectividad. ¿Cómo se puede llegar a tener pensamientos de fe? ¿Cómo podemos llegar a tener pensamientos de fe? Vamos a ver qué dice la Biblia. Romanos, capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo podemos llegar a tener esos pensamientos de fe? A veces tenemos pensamientos que yo mismo muchas veces digo, Señor, quítame este pensamiento de mi mente y perdóname. Porque el Señor conoce tus pensamientos. Claro que te perdona, pero no tenemos que recrearnos en pensamientos pecaminosos y pensamientos que son negativos a la fe de Cristo. Tenemos que apartarlos. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Lo que tú entiendas te renueva el entendimiento de la palabra del Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Renuévate, agradable y perfecta. No te conformes. No te conformes, hermana y hermano, a este siglo, que este siglo se conforma con todo, que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, que todo vale. Que el príncipe de este mundo es el que opera a los hijos de desobediencia, es el que tiene al mundo como un niño dormido, que no se enteran de nada, pero tú sí que te enteras. Que el diablo es el que está manejando tantas cosas. Ayer fue sábado cuando estuve, no me acuerdo, con un hermano, con Simón.
a desmontar unos muebles y fuimos a un bar a tomar un desayuno. Y el cristiano está con la mente de Cristo, puesto los ojos en Jesús, sabiendo qué esperamos y quién está actuando. El mundo entero adorará al diablo y él se manifestará. Y estábamos sentados comiéndonos un bocadillo y yo miré las máquinas tragaperras que sacan dinero y había todo lleno de luces y colores y todo, y eran demonios. Demonios que con cuernos rojos, con unos rabos que se movían, y en el suelo habían agujeros como volcanes con un fuego, unas llamaradas que salían de los agujeros, de los cráteres, y los demonios subían y bajaban, y la gente cuando perdía, se caía en el infierno. Y yo decía, Dios mío, parece una tontería, ¿verdad? No lo es. El diablo es muy astuto y muy sutil. Y cuando menos se den cuenta ya todo el mundo le estará adorando. Ya es tan normal que hayan demonios en las máquinas y que ayer en el entierro llega y uno, yo estaba hablándole a la chica y consolándola y llega un chico también y la pone la mano y le dice, yo estoy ahí para lo que quieras, para lo que haga falta. Yo sabes que, yo digo, ostras, digo, qué amable, que estoy para lo que... Y yo, ya que estaba ahí fue algo que el Señor me declaró, hermano. Le miré y llevaba aquí los diablos de no sé qué, una camiseta roja con las letras negras. Y yo hice así y dije, Dios mío, como ángel de luz. Yo estoy aquí para lo que quiera. Y el que tiene la mente de Cristo ve todas estas cosas. El que no ve nada. Eso no es nada. Eso solo esto que salen por las calles y no sé qué. Esto de las máquinas. Pues esto tampoco es nada. Esto de lo que llevan los demonios tampoco es nada. Lo que se marcan. Nada es nada. Porque la mirada de esa persona no está puesta en Jesús. Ni su mente es la mente de Cristo, ni su corazón, ni nada está empapando la palabra de Dios. Pero ya te aseguro que si esa persona es un cristiano y sabe, discierne el mundo espiritual que se está moviendo. Jesús dijo, yo os dejo como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Empieza por no conformarte a este mundo. No te conformes a lo que hay alrededor tuyo, porque tú no eres de este mundo. Tú estás en el mundo, pero no perteneces a este mundo. Tú ahora perteneces al mundo celestial, tú perteneces a Cristo y tú ya no eres de este mundo. Si quieres pertenecer al reino de los cielos de Dios, tú ya no perteneces a este mundo. Has sido comprado por la sangre de Jesucristo. Y el mundo ama lo suyo. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Y la renovación, ¿sabes? No tiene que ser una renovación de mañana me renuevo y leo un rato y... No. La renovación de un cristiano tiene que ser constante y diaria. Diaria. Es como un alternador de un coche. Para aquel que entienda algo, sea mecánico, ¿verdad? El alternador del coche da vueltas y la batería va siempre cargada. Pero cuando se rompe la correa del alternador o uno de los diodos se funde, el alternador ya deja de cargar. ¿Y qué sucede? La batería ya no carga. Y el Espíritu Santo empieza a bajar, a entristecerse. Ya no le lleno del Espíritu Santo.
la luz del coche empieza a dar menos luz, menos luz, menos luz. Porque tú has dejado de renovarte cada día. Y el alternador de tu vida se ha parado. El alternador tiene que rodar continuamente para que las baterías estén cargadas. La renovación del cristiano debe ser diaria para poder vivir una vida en santidad y en comunión con el Señor. ¿Cómo nos podemos renovar? Llenando nuestra mente con la palabra de Dios. Cuando te llenes con la palabra del Señor, llegarás a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Yo recuerdo un día, y yo ya llevaba años de convertido, y estábamos en una reunión evangélica, y yo estaba enfadado con un hermano, y habíamos allí pues 40 o 50 o más. Y estábamos orando, y había un hermano que está presente aquí hoy en esta tarde, y dijo, paró la reunión de oración, y este hermano Francisco Virgo, y dijo, el Espíritu Santo me está hablando, y me está mostrando que aquí hay dos hermanos que no están bien. Así que ya pueden hacer las paces y ponerse en orden, porque si no, no podemos seguir la intercesión. Y uno de esos dos era yo, y el otro era el que estaba enfadado conmigo. Cuando uno está en el Espíritu, hermanos y hermanas, es sensible a la voz del Espíritu Santo. Y es guiado por el Espíritu de Dios. Pero cuando uno no tiene todas estas llaves para crecer tu fe, pasamos muy inadvertidos, por desgracia, en este mundo como luz en medio de las tinieblas. Casi que somos tropiezo para otros. Renuévate cada día, llenándote con la palabra de Dios. Entonces llegarás a ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Sensible a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Qué es tu voluntad que haga, Señor? La perfecta voluntad que hemos leído en Romanos 12. Y a la misma vez te ayudará a hacer oraciones conforme a la voluntad del Señor y escucharás respuestas claras de parte de Dios. Muchas veces no escuchamos las respuestas de parte de Dios. Pero ¿cómo está tu vida cuando pedimos al Señor? Verás las visiones que ve Dios. Tener una mente renovada nos da el entendimiento de los caminos de Dios. Una mente renovada cada día. Yo he visto en internet, he visto en el Facebook cristianos con fotografías de demonios, de monstruos feos, de juegos satánicos. Que digo, Señor mío, ¿dónde está la mente de Cristo en estas personas? Y luego los ves levantando la mano y aleluya y gloria al Señor. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tienes en tu mente? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Tienes la mente del mundo? ¿Qué pones en tu? ¿Qué estás? ¿De qué alimentas tu vida espiritual?
¿De qué alimentas tu vida espiritual? ¿El perro blanco o el perro negro? Al perro que más alimentes, ese estará en tu vida. Pero si alimentas al Señor, tu mente de Cristo, verás visiones de parte de Dios. Una mente renovada. Verás los caminos que Dios tiene para tu vida. Y destruirás los pensamientos negativos que el diablo ponga en tu vida. Y destruirás las cosas negativas que el diablo ponga en tu vida. Y vencerás, serás más que vencedor en Cristo. Porque el enemigo huirá de ti. Dice la palabra del Señor, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá de vosotros. Resístele. Resístele. Cuando él vea que no tiene nada que hacer contigo, se da la vuelta y dice, ya no tengo nada que hacer con este, ahora me voy a otro. Pero mientras tú estés alimentando al perro negro, vas a tener al perro negro cada vez más gordo. Pensamientos sucios. ¿Cuántos están estos pensamientos sucios en cristianos? Yo no digo que seamos perfectos, la perfección será en el cielo, cuando no haya pecado. Ahora el pecado mora en nosotros, ¿verdad? Es evidente, pero uno rápidamente tiene que decir, quito esto, y lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero hay personas siendo cristianas que se recrean en sus pensamientos sucios. Y eso luego da lugar al pecado y el pecado da lugar a la muerte. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pensamientos de miedo, tantas veces que el miedo te imposibilita como creyente. Ay, esto ahora no, porque si no, el alcalde, el otro, el de más allá. Pero no está el Señor con nosotros. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! El miedo será según tu fe. Si tu fe es corta, verás gigantes tan grandes que huirás. Si tu fe es fuerte, serás como aquel hombre Caleb con 80 y tantos años decía, dejadme a mí que me lo como. Esa era la fe. Pensamientos de fracaso. No, es que yo ya, tal y como está la faena ahora, uy, que para aquí, uy, que no sé qué. Pensamientos de fracaso de un cristiano. ¿Sabéis? Para la gloria de Dios lo digo. Soy una persona muy humilde y ya me conocéis. Yo tengo que pagar cada mes unos 14 o 15 o 16.000 euros. ¡Cada mes! Y no tengo donde caerme muerto, hablando así un poco. Pero tengo a Cristo en mi vida. Y cuando llego a final de mes digo, Dios mío, y más mi esposa, que es la que lleva los números, que la completa, es que no llegamos, Señor. Que este mes no llegamos. El Señor proveerá. El Señor proveerá. El Señor provee. Y el Señor provee. Y un mes. Al día de hoy. Y otro. Y otro. No tienes que más que echarte de rodillas y ponerte a llorar y decir, Dios mío, perdóname. Perdona mi falta de fe. Perdóname. Recuerdo un día que me faltaban 3.000 y pico de euros. Y digo, Señor, ya no llego este mes. Y llegué a la prisión donde pastoreo en Cuatro Caminos y un preso me dio un cheque con 3.500 euros. Dice, lo he sentido de Dios. Aquí no haces nada para mí. Yo trabajo aquí, llevo ya 10 años trabajando y ya cuando salgas te lo arreglamos. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. ¿Dónde está nuestra fe? Si somos hombres de fe, el Señor está ahí con nosotros, a nuestro lado.
No tengas pensamiento de fracaso porque eres un hijo del Rey. Eres un hijo de Dios. No te resignes a lo que el diablo quiera ponerte. El Señor está en nuestras vidas. A veces la resignación se apodera de las personas. Y no tengas pensamientos de amargura. Raíces de amargura no las tengas porque Dios está con nosotros. Él es fiel. Así que tu fe aumente cada día. Que tu fe se renueve cada día. Pon la mirada en Cristo. Ten el pensamiento del Señor. ¿Podemos salir, por favor, los cantantes? Ten el pensamiento de Dios en tu vida. Sé lleno del Espíritu Santo. Lee la palabra y tu fe será fuerte y se fortalecerá. Que el Señor bendiga esta palabra a cada uno y a cada una. Podemos ponernos en pie. Vamos a cantar una canción, mis hermanos.